con Tuca Ferretti, ya lo decíamos, con Héctor Huerta, con Adri Maldonado. Soy Miguel Ángel Briceño, gracias por estar con nosotros. El refuerzo del América, ¿qué tan importante es, Tuca? Porque hablamos ya casi siempre de esta estructura de que el club pide, o sea, se analizan las necesidades, el técnico dice es tal posición y el que decide es el director deportivo. Ahora parece que sí están convenciendo al técnico. ¿Cómo estás? Yo pienso que es la combinación, ¿no? Director deportivo y entrenador. No puede estar que tú escoja o yo escoja, no. Tenemos que estar de acuerdo los dos. Yo creo que en este caso, y sí ha sido así. Lástima que colgaron el milagrito a Diego, la verdad. Pero las decisiones, es mentira que el director deportivo va a tomar antes que Baños y que André. No, esto es mentira. Claro. Esto es mentira. Ahora, el jugador, ojalá venga, muy buen jugador, pero un poquito a la baja. Sí, no es que si no, no podría venir a México. Ándale. No podría venir a México. Ándale, En estoy su de prime acuerdo no contigo. vive. En el Prime no viene a México, se va a Europa. No, y por lo que va a costar también. Por lo que va a ¿Qué costar. es lo que se busca? Otro Diego Valdés. Sí, porque Diego Valdés, la verdad, le dio bastante, aunque no fue el América el que lo trajo, ¿no? Al fútbol mexicano, Exacto. luego vía Morelia, después Santos y demás. Pero, ¿y el complemento? El otro que falta. Ah, sí, el 9. Si Martín El 9 falta. se recae, América va a seguir en la misma. Porque no está en este plantel de América el 9 que necesita. No hay que plan de necesita- traerlo ni siquiera. No, ya nos decía Pero que tampoco hay mucho plan de que encontremos si no la pueden mejor sacar versión uno de para Martín. meter al brasileño, ¿a quién van a sacar? No tienen que sacar a alguien. No, ¿A Dávila? las cosas las tienen Tienen que complicadas. sacar Adri, a ¿cómo alguien. estás? Un Buenas gusto tardes. estar con ustedes. Bueno, América, pero también me da gusto que finalmente ya se acabó esta novela en Cruz Azul, ya se va Mateus Bogus, Pumas movió muchísimo el mercado ayer, entonces tenemos mucha información de Lo de Antuna me parece un tema para analizarlo, Héctor, también. Y lo de Rubalcaba, ¿no? ¿Cómo dejas ir a lo Jorge de Rubalcaba. No, Rubalcaba? es terrible. Yo creo que perdieron, ¿no? Porque Rubalcaba era una apuesta mejor. Me parece que ya alguien tan conocido como Antuna, que está totalmente en la baja, hay que ver si trae cabeza para levantar, si tiene un entorno favorable para levantar, si quiere todavía, si puede todavía, hay que ver a Antuna. Pero Rubalcaba iba arriba. Ese iba. No estaba contendiendo por el Mundial, pero No, había sido no, convocado no, recientemente pero por Aguirre. ¿Y Antuna hace cuánto no es convocado No, a la Antuna selección nacional? está- ¿Hace cuánto? Tiene 2 años borrado el mapa, ¿eh? Fuera de Y ese tampoco rango. figuró mucho en la final más reciente, ¿eh? No, Antuna Tampoco, a la baja. nada, de hecho, Antuna, a Anselmi hay que colgarle esa medalla, ¿no? Lo Él hizo campeón brillar a Antuna goleador. y nadie más Lo ha hizo podido, campeón goleador, sí. como lo vimos con Cruz Azul. Vamos al viaje por campamentos y comenzando por la cobertura del San Luis contra Chivas, partido de este sábado por la pantalla del Líder Mundial. Ahí está César Caballero y está en vivo Sebastián Salz-Lamonch, jugador importante de San Luis, hablando en este momento. Es una oportunidad de dar un golpe en la mesa, ¿no? Frente al líder del fútbol mexicano. Parece ser el partido perfecto para dar ese golpe. Sí, pues es un gran equipo. Yo creo que al día de hoy es el equipo que juega mejor para mí. Lo tienen bastante claro y juegan muy bien juntos. Y con esa afición, claro que yo creo que ya el estadio está lleno para el sábado, entonces a nosotros también nos emociona aún más, ¿no? para dar lo mejor y ganar a este rival. ¿Cuál crees que hoy es la principal fortaleza del Guadalajara? Pues es su juego de posición, yo creo que está bastante claro, se encuentran muy bien, lo tienen clarísimo. Y también en transición pueden golpear fuerte porque tienen mucha velocidad y un delantero que termina todas las jugadas, entonces son peligrosos. También vamos con Jesús Bernal y la información de Chivas, que va a enfrentar a Atlético San Luis con la intención de seguir con ese paso perfecto. Adelante, Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mike? Saludos para ti y para todos en la mesa de Fútbol Picante. Vamos a platicar precisamente del equipo de las Chivas y sobre unas declaraciones que hoy nos da el Chepo de la Torre acerca de Hormiga González y sus convocatorias a selección mexicana. Perfecto, Jesús, muchísimas gracias. Y vamos ahora con León Lecanda. Información del América que parece ya desaturar este tema del refuerzo de las plazas. Vamos a ver cuál es el estatus. León, adelante, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. Parece que se asoma una luz al fondo del túnel y que al final de ese recorrido hay humo blanco en el nido. Les contaremos todo lo que sabemos en torno a la negociación por Rafael Veiga. ¿Está cerrada o no? ¿Qué falta? ¿Cuándo podría viajar el volante brasileño para unirse con las Águilas? Y desde luego más información sobre la actualidad del conjunto azul crema enseguida en Fútbol Picante. Perfecto, León. Vamos a retomar el tema del Atlético de San Luis contra Chivas por la pantalla de ESPN este fin de semana, este sábado por la noche. Vamos a la conferencia del equipo local, Atlético de San Luis. Sí, sabemos que tenemos una muy grande oportunidad. Viene un equipo grande como Chivas. Sabemos que tenemos que hacer pesar nuestra cancha. Como bien dices, no hemos sacado los resultados que hemos estado buscando. Pero estamos conscientes y sabemos que nos gusta jugar mucho estos partidos. Tuvimos un inicio complicado, vino Tigres, fuimos a América, fuimos a Xolos y sabemos que ahora viene Chivas y estamos conscientes, muy conscientes y preparados para afrontar este reto. Chivas sabemos que viene en muy buen momento. En la última convocatoria a la selección fueron ahora la base prácticamente, así que yo creo que lo principal va a ser quién se adueña de la pelota, quién tiene mayor posesión, pero esa posesión tenemos que sacarle esa ventaja. Yo creo que se va a definir ahí y pues bueno, va a ser un lindo partido. Palabras de Óscar Macías, volante del Atlético de San Luis, exjugador de Chivas, por cierto, y hay movimientos en la plantilla del Atlético de San Luis. Juan Manuel Sanabria, un jugador importante durante un buen rato ya con Atlético de San Luis. En algún momento se habló de que podía ir a la América. Terminó siendo vendido al Real Salt Lake de la MLS. Sanabria se va al fútbol de Estados Unidos y en su sitio, como no formado en México, llega Lucas Esteves, jugador brasileño. Se va a incorporar al Atlético de San Luis con estos movimientos que de pronto sabemos, Adri, equipos como San Luis tienen que ceder, bueno, ya inclusive Pumas, ¿no? El cañón, el billete, el poder económico que tiene el MLS, muchos equipos mexicanos no pueden resistirlo. Sí, aparte me llama la atención que de acuerdo a información de César Caballero es un movimiento de 7 millones de dólares, ¿no? Ayer también el movimiento de Jorge Rubalcaba al New York Red Bull oscilaba entre los 6.5 millones de dólares. Entonces estamos hablando de que ayer mismo 2 equipos del fútbol mexicano hicieron buenos movimientos, buenas ventas de manera definitiva por jugadores que también han sobresalido en sus equipos, al menos aquí en la Liga MX. Y bueno, ahora quien llega, defensa brasileño, 25 años de edad, veremos qué tanto puede aportar al Atlético de San Luis y ya, primero cuándo llega y cuánto tiempo tarda en una adaptación, porque ya estamos en la jornada 4. Pero Sanabria es extranjero, ¿verdad? Sí. es 7 millones se me hace excelente. No, es una gran venta. Pero 6 millones 500 por Rubalcaba, mexicano, México-americano. se me hace mexicano, norteamericano. Sí, pero es mexicano. Se me hace No, juega para la selección mexicana. muy barato. Sí, de acuerdo. Muy barato. Muy Pero barato. no es un jugador consolidado. A ver, y la sí proyección tiene una buena que tiene. proyección. Pero Edad, proyección. La proyección que selección tiene. nacional. Y ya jugó en Europa, hay que Jugó en recordar, Europa. estuvo en el estándar de Leija. pero a ver, O sea, con la ¿a Bogus en cuánto lo vendieron? No, ¿O vos en cuánto lo compró Cruz Lo Azul? compró 8.9. Seleccionado polaco. 8.9 polaco. Seleccionado polaco. Pero juega en América, ¿no? Pero un jugador que ni siquiera es seleccionado mexicano, que sí Pero puede tener fue, una metió proyección. gol con la Tienen selección y las todo. mismas- a mí me parece un precio apropiado, Rubalcaba. O sea, ni más ni menos. No, a mí Pero se en me su hace currículum barato. ya tiene un paso por O Europa, sea, para ¿no ustedes crees vale que más es- Rubalcaba, pudieron haberlo Para vendido mí más. mucho mercado más. mexicano. más que sí. Sanabria, sí. Ah, esa es la Mexicano. diferencia. Sí. Mercado mexicano Sí, sí. para el Se lo compra extranjero está bien Tigres. vendido. Por Para el ¿Cuánto extranjero. costó Kevin al América? 10. 10. Aquí. 10. Pero no lo Por puedes eso, vender ahorita igual acá aquí que tiene- afuera. Tu Bueno, La cosa es por que Rubalcaba en si México tú pedían esperas más. tantito, lo vendes Pedían a un más, Tigres, claro. a un Monterrey y te ganas 10, 12 Claro. millones de Por eso, dólares. pero es oferta-demanda. Estados Unidos, yo te pongo 6.5 por Rubalcaba. ¿No los quieres tomar? Pues voy por un jugador Estoy de acuerdo brasileño, contigo. argentino, Estoy de acuerdo uruguayo. contigo. O sea, hay más Pero oferta. ¿quién necesita más? ¿Pumas del jugador o Pumas de 6 millones y medio de dólares? Pues ahorita por lo que veo, los 6 millones. No, necesita. Jugador. Es lo que A mí es el lo, torneo pasado no hicieron nada. Entonces, ¿por qué? Cero. ¿Por qué lo vendieron? Por esto. Pues tontería. Bueno, entonces yo creo que están privilegiando lo financiero, Tuca. Pues está mal.
si el Deportivo va bien, el otro viene de la mano. ¿Y no sería que el muchacho ya no quiso estar aquí también? No quiere estar porque no hay una buena gestión. No hay una buena oferta para tenerlo. Sí. Bueno, ofertas hubo, pero también era muy alto la cláusula para el fútbol mexicano. No, pero Monterrey y Toluca lo buscaron dos Pero mercados. tú mismo le informaste, Adri, que tenía un salario bajo él en Pumas, ¿no? Sí. Comparado Pero con- esto no es problema. Se puede arreglar, Lo aumenta pero y no se arregló. acabó. No se arregló y allá llegaron No con... se arregló, se fue. La el cosa billete es que por delante. deportivamente, o sea, el club, la afición, o sea, la afición está muy descontenta. Sí, claro. Claro. O sea, muy enojada. Porque Quiere además ver el que resultados. trajeron no está en este momento a la altura del que No, sale. y ojo, porque en revés. San Luis también les va a pesar mucho la baja de Sanabria, ¿eh? Mucho. Uno pensaría Muchísimo. que hay, sí, el movimiento, pero muchísimo. deportivamente, como dice el Tuca, va a afectar muchísimo al conjunto futbolístico. De hecho, a ver, Jesús Bernal, bienvenido a Fútbol Picante. Quiero preguntarle en referencia, ¿no? Tomar la referencia de los precios, de los costos de los jugadores. Brian Gutiérrez, ¿cuánto costó 5. esa operación para Chivas? Un jugador joven que destacó en Chicago Fire, para Chivas, que lo pudiera traer, ¿cuánto costó esa operación? ¿Qué tal, Mike? Saludos para ti, para todos en la mesa de Fútbol Picante. Chivas desembolsó $5 millones por él. Ok, es un jugador que ya fue a selección mexicana, que ¿Cuándo tiene... fue? Ahora. ahorita. Pero fue Bueno, después. ahora no fue, ni ahorita fue Rubalcaba. Pero Es que me están espérame, vendiendo a Rubalcaba los como que seleccionado fueron y no en lo es. esta Pero porque Rubalcaba estaba convocatoria. lesionado, tenía por ahí una lesión. En esta convocatoria, o sea, por el amor de Dios, Mike, o sea, es para ver quién va a ser el posible suplente del suplente. Sí, o sea, a ver quién se mete, quién se cuela a la sí, copa. la verdad. Por eso, En esta pero, última bueno, entonces Rubalcaba hazme el favor. no fue esta Sí, última. no fue porque tenía por ahí Estaba un lesionado. tema, incluso estuvo hospitalizado unos días, no estuvo en la primera jornada, Bueno, ok. pero en la última donde fue una convocatoria de puros jugadores de la Liga MX sí estuvo. De acuerdo, pero jugó a lo los que voy dos es una partidos. venta justa, ¿no? O sea, no creo que haya, digo, yo difiero con Tuca. Y A mí se me hace barato, de veras. puede ser, puede ser. Bueno, Tuca, ¿era eso o nada? Porque en el verano podía negociar Te vale. como Su agente contrato libre. termina en diciembre. ahí Esa está. es la otra. Es en Lo perdían en- contrato en En diciembre vencimiento. tú dijiste que terminaba. Terminaba en diciembre, pero en el verano ya podía, Ya podía negociar. Ya podía negociar como negociar. agente libre. Pero- y tienes 4 meses Para para arreglarlo, negociar. para arreglarlo. Bueno, vamos con Otra Jesús. mala. Vamos con Jesús para que nos diga cómo llega Chivas a este partido atlético de San Luis y qué tanto Milito, Jesús, contempla poner el equipo que venía con este paso perfecto o si por la actividad en selección mexicana pueden venir algunos movimientos en el 11 tipo de Milito. Saludos, Jesús. Saludos de nueva cuenta, Mike. Muy buena tarde para ti y para todos en la mesa. No, el técnico lo tiene muy claro. Tiene su base ya muy definida, los jugadores que le han dado resultado. Ese 11 que ganó los 3 partidos de arranque de torneo y saldrá con lo mismo. Hasta el momento no hay reporte de alguna lesión que pudiera impedir que fuera lo contrario. Recién va terminando el entrenamiento de hoy. Todavía queda el del día de mañana. Pero si todo marcha acorde al plan que hay por ahora, va a jugar con su cuadro estelar. ¿Algún reporte de alguna molestia para los jugadores que hicieron el viaje por aquel retraso? Digo, situaciones que son lógicas, ¿no? De un traslado con selección mexicana. Además, se fueron hasta Bolivia y de ahí de regreso a territorio mexicano. Sí, obviamente, digo, no cayó muy bien en Chivas el hecho de que se perdieran la sesión de lunes, porque Gaby Milito la puso para lunes por la tarde, previendo que iban a llegar en la mañana y después se pueden integrar al entrenamiento. Bueno, ya por situaciones ajenas a Chivas y que tenían que ver mucho más con la operadora aérea, pues los jugadores en lugar de aterrizar a las 8 aterrizaron a la 1 de la tarde. Entonces hubo una demora gigantesca y ya no los dio el tiempo para poder llegar a trabajar. Entonces sí, por ahí un poco de molestia por esta situación, pero bueno, son situaciones y cosas que ocurren a cualquier ciudadano, definitivamente. Pero Sí. ¿por qué se molestan? A ver, juegan el domingo en Sudamérica. Tú tomas un avión de allá para acá después de 4 o 5 horas, todo el vuelo y esto. ¿Tú crees, dormieron en el avión? ¿Tú crees que va a poder entrenar el lunes? Los puede masajear. Ese era el plan, ¿no? Hacer No, un... los puedes masajear, poner a entrenar. Lunes Muy por la tarde, difícil. sí, lunes por la tarde. Pero hubo muchos Sí equipos querían. que pusieron práctica vespertina. No, pero América tenerlos también, ya, práctica o sea, pero vespertina. tenerlos ya en el grupo, integrados otra vez y bueno, tal. Para entrenar, no creo. Porque arriesga Regenerativo. a que se lastime. Sí, para venir y ahí el abracito, el beso, el masajito. La ahí está bien. foto, Tuca, en redes de que ya están de bueno, regreso los seleccionados. El posteo en redes sociales. Oye, Richie Ledesma, me gustaría saber todo lo que sabes alrededor de Richie Ledesma y el entorno, el jugador,
porque sí ha crecido y me parece que es uno de los ganadores en este par de partidos de selección mexicana. Su presencia, a pesar de que el esquema que usa Milito con respecto al Vasco Aguirre es distinto, sí ha crecido el ruido mediático en torno a Ledesma y su posible participación en la Copa del Mundo. ¿Cómo está el entorno del jugador? ¿Cómo lo percibe Chivas también? Porque también un jugador, si va al Mundial, crece su valor. ¿Qué sabes al respecto, Jesús? Mira, del lado del entorno, la familia quería que representara a la selección mexicana y el que tuvo dudas al principio de la carrera fue él, porque Richie nació en Arizona, su familia es mexicana y conforme empezó a sentir lo que era Chivas, a jugar para este equipo, la afición tal es que él toma la decisión de hacer el cambio, entonces obviamente todo el entorno está muy contento por esta decisión. En el Guadalajara lo ven como un jugador que se metió en el radar, pero todavía no lo contemplan dentro de estos seguros para ir a la Copa del Mundo. En Chivas tienen claro que Alvarado y el Tala son los más probables en ir. Luego hay un segundo grupo que son Romo, Hormiga y Richie Ledesma, que están en el radar, y el resto a quienes ven con muchas menos posibilidades de poder llegar al Mundial. Entonces esperaban la convocatoria de Ledesma, evidentemente en Chivas, pero todavía no lo ven a la interna en este grupo de jugadores que están seguros para la Copa del Mundo. ¿Y dónde dejas a Luis Romo? Ahí, en el radar. No ha sido asiduo. Por favor, a diferencia de Alvarado y del Tala, que prácticamente no se pierden las convocatorias del Vasco Aguirre, sí. Luis Romo se perdió una Copa Oro, no ha estado en todas las fechas FIFA, por eso es que en Chivas no lo ubican todavía en los seguros. A ver, entonces lo ponen como las opciones que podrían ir. Hormiga y Ledesma como en un segundo nivel de probabilidad. Sí, en el radar nada más. Híjole. Es cuestión para mí de Romo está dentro. cada quien su idea. Yo creo pero que para Romo mí, y Piojo adentro. Luis Romo. Tala también. Yo también creo que después de esta fecha FIFA, o de esta pausa, es la costumbre de decir fecha FIFA, pero después de estos compromisos de selección, yo también creo que está dentro. El único jugador que juega para adelante, Mike. Sí. Todos juegan para la banda y esto. Luis Romo para adelante buscaba los huecos, los jugadores ahí, de veras. Y yo creo que es un jugador que sí depende mucho de su estado físico y se ha notado la diferencia de Romo. Es que es muy versátil también en el medio campo y eso es lo que hoy necesita Javier Aguirre. Yo también lo pondría ya ficha segura. Tú dices de Ledesma y el otro. La cosa es que en una línea de 5, el ir y venir de estos muchachos es bastante solvente, bastante bueno. Pero Javier no juega con línea de 5, juega con línea de 4. Sí. Y entonces las cosas cambian. Son diferentes los laterales. Sí, es diferente. Entonces, a Jorge Sánchez le costó un montón. Claro. Estos dos muchachos Gallardo sí se acomoda. Gallardo no tiene problema. Gallardo sí. Las dos. Gallardo no tiene problema. Gallardo sí. 4 y 5. Nos decías, Jesús. Ledesma en PSV fue lateral derecho, ¿eh? Sí, pero... Ya, sí ha jugado la posición. Sí, no digo que no juegue, pero marca igual que el Kevin del América. ¿No te gustó? ¿No te gustó Ledesma de cómo defiende? No, bueno, línea de 5 sí. Ok, pero con el Vasco no te gustó Con Ledesma. línea de 4 no me gusta. Mira. Ahí ve, ¿qué equipo atacó la selección Su mayor mexicana? virtud es el ataque. Panamá hizo 5 asistencias el torneo anterior. Parecía visitante. No es prueba eso. Y después, o sea, contra Bolivia, pues no tuvo ningún problema. Bolivia más por el lado derecho. Atacaron muchísimo a Jorge Sánchez. Jorge Sánchez. Sí, Jorge Sánchez le sufrió. Pero hoy creo que está mejor que Jorge Sánchez, Ledesma. Sí. Y aparte ya nos decía Jesús Bernal, es bueno su virtud es en el ataque. Lo que Y conociendo a Aguirre, de lateral derecho va ahí Reyes del América. Punto. que casi no lo ha puesto ahí de lateral. Pero así jugaba, Porque está ¿recuerdas? viendo a En veces Puebla jugaba como en y la los América. laterales que pone no sirven para nada. En cambio, Reyes juega de lateral, sabe cubrir al central porque juega de central, sabe atacar, defiende muy bien, tiene juego aéreo. Los otros empiezan por decir, no juego aéreo. No, y de los que están en el tercer nivel, Jesús, ya para despedirte, Sepúlveda yo creo que está prácticamente, pues está muy difícil que Sepúlveda vaya. Cotorro y Brian Gutiérrez, ¿no? Esos son los tres que nos faltaban. Correcto, sí. A ver, Brian Gutiérrez es la primera convocatoria que tiene. El caso de el Cotorro González va por detrás de Jesús Gallardo y de Mateo Chávez. Y en el tema de Ángel Sepúlveda, pues ni siquiera tuvo minutos en esta fecha no FIFA. O sea, va por detrás de los Jiménez, Berterame y Hormiga. Entonces sí, por eso es que en Chivas los catalogan así. Faltan todavía algunos partidos más, pero ellos están seguros que Tala y Piojo van a la Copa del Mundo. Perfecto, pues todos ellos van a jugar contra el Atlético de San Luis. Jesús, muchísimas gracias. Saludos hasta Guadalajara en la cobertura del campamento de Chivas.
Y pues sí, las Chivas vamos a ver si logran retomar y esta pausa no les cae mal, ¿no? Será bueno, ¿no? Ver si siguen manteniendo el liderato o viene la baja. Es una buena prueba, es una buena Una prueba. muy buena prueba. Ahora sí empieza la prueba de Chivas en febrero. Al volver el América, parece que el América ya empieza a acomodar sus piezas en busca. El organismo espera movimientos, espera noticias sobre el refuerzo y la famosa plaza de no formado de México que ha tardado tanto en liberarse. León Lecanda, ¿qué información tiene sobre el América? Saludos. Miguel, después de una semana complicada en América, parece que hay buenas noticias en el conjunto azul crema. Nuestros compañeros de ESPN Brasil reportaron desde temprano y nosotros hemos podido confirmar con fuentes en México que la negociación por Rafael Veiga está plenamente acordada entre todas las partes involucradas, es decir, Palmeiras, el equipo de las Águilas, el jugador y por supuesto sus representantes. ¿De qué manera? Bueno, firmará un préstamo América de aquí hasta el 15 de diciembre próximo, un préstamo mediante el cual pagará el salario absoluto del jugador que ronda los 2.7 a 3 millones de dólares. Por el préstamo América pagará 1.5 millones de billetes verdes y al término de ese periodo, es decir, para el 15 de diciembre, América tendrá que ejercer la opción de compra por 6.5 millones de dólares más, basado en rendimiento deportivo, es decir, minutos jugados del futbolista Rafael Veiga. Si todo se cumple, la operación le costará, ya con impuestos y con las comisiones de los jugadores, del jugador, de los representantes, aproximadamente 10 millones de dólares al América, en donde, bueno, por supuesto tendrá a un jugador que ha deseado desde hace mucho tiempo el técnico Andrés Jardine y que podría ser diferencial para el conjunto azul crema. ¿Qué falta? Desde luego que se libere la plaza de jugador no formado en México. Por ahora la negociación con Colo-Colo se ha caído por el préstamo de Víctor Dávila, tampoco hay algo avanzado con José Raúl Zúñiga y América trabaja contra el tiempo de aquí al 9 de febrero para poder liberar esa plaza de jugador no formado en México. Esta es la información más importante, la baja únicamente probable, ¿no?, de Israel Reyes para el partido de este sábado contra Necaxa. El resto de la plantilla está toda disponible para el técnico Andrés Jardine. Regreso con ustedes. Gracias, León. Bueno, interesante ver cómo maneja la operación América. Bueno. Decir, 1,5 millones de préstamo el primer año, Sí. con compra obligatoria 15 de diciembre. para el segundo, 15 de diciembre. para el segundo año, con 6,5. Es decir, 8 en total, pero esto supongo que será un tema de salarios y de costeo de la operación para que el próximo año ya pueda desembolsar la mayor parte. Yo quiero imaginar que de eso se trata, o sea, que no sea una compra definitiva desde ahorita. No es opción. Es opción obligatoria. No, es obligatoria, compra O sea, es obligatoria. una transferencia definitiva, pero Con el primer año es un 51% préstamo. de Entonces minutos. no es opción. Sí, sí es opción. Si se lesiona Tuca, pues ya no cumple los minutos, ya no es obligatorio. A ver, para que sea opción, en primer lugar tiene que haber dos. Si no, no es opción. Es Bueno, no imposición. digamos opciones, compra obligatoria después del primer año de préstamo. Yo, si fuera así, en diciembre yo decido si me quedo con él o no. Ah, no, ya no. Esto sí es opción. Es que los Exactamente, no, contratos- tienes toda la razón. Tienes sí razón. o no, son opciones. Eso sí. Pero sí, no, esto no es opción. Yo lo que Esto es Ahí interpreto está, el acabó, tema esto es es- que viene a la baja y ya están aceptando también dar un salario que son alrededor de 5 millones de pesos va a ganar mensuales. Porque de acuerdo a la información de León son 2.7 o 3 millones de dólares anuales. Si ya lo conviertes en todo en el peso mexicano, 5 millones de pesos mensuales. Yo creo que estará entre la nómina de los jugadores Como más 60 altos. millones de- Estás cumpliendo el capricho para un jugador que lo mencionábamos, tampoco viene en la élite en su equipo. Hay uno en Tigres que gana casi el doble, no te preocupes. Bueno, No, él es pero un jugador que para el gana América y élite teniendo fútbol sueldos mexicano. importantes. O sea, tampoco son números que espanten en el fútbol mexicano. No, ya no. No, No pero- son números que espanten en el fútbol mexicano. Pero Es estamos jugador- hablando mucho en América que si los contratos largos, que si los jugadores no formados en México, que no puedes liberar plazas y todo, y todavía te avientas un contrato así como dice el Tuca, es que no hay opción. Es que si dos- funciona o no, me lo tienes que comprar en diciembre. 2.7 junto a los 6 que ganaba Sergio Ramos, pues no. No es. Pero estamos hablando de Sergio Ramos, campeón de Champions. Sí, pero ya- Acá es... pero en su etapa final ya también ya daba muchas cosas. Sí, o sea, no es un número que espante. O sea, aquí la pregunta ¿es una posición que necesita el América? Sí. Sí. ¿Es un jugador que le gusta al técnico? Sí. Sí. ¿Es un jugador que tiene palmarés para llegar al América? Sí. Sí. Lo único que no cumple es que la actualidad no es su prime. Pero este momento de Veiga
es un jugador que yo creo que América le puede sacar provecho para la Liga MX. Pero tampoco está el prime de los jugadores que podrían acompañarlos para que él destaque en el ataque americanista. Pero es Ese lo es que otro dijiste tema. ayer. Si América fuera por él cuando era top, No le llega. lo trae. No le llega. No lo le trae, llega. Mike. Eso es lo que hay que entender. ¿no? O sea, Exacto. si queremos a Ramos en su prime, James en su prime, No se puede. Keylor Navas en su prime, no van a llegar. O sea, no existe. Por eso fue tan valioso lo de Gignac. ¿Te acuerdas que lo Claro. platicamos hace tiempo? A ver, Porque pero- era en su vida Ya estaba y lo trajimos. prácticamente en su prime. Pero es una operación que también está siendo muy cara, porque nos decían, ya se cayó lo de Víctor Dávila al Colo-Colo. ¿A quién vas a sacar? Exacto, tienes que ¿A quién sacar vas a sacar? ¿Para Porque ti es viene una mala entonces. operación? No, o sea, creo que fue mucho el tiempo y que todavía faltan piezas por acomodarse. No ha liberado una plaza de jugador no formada en México. ¿Qué va a ser entonces la opción? Rescindirle en Tiene que contrato a un liberar, Víctor la tiene que Dávila. liberar, sí. Por Va eso, a salir pero mucho más entendiendo que caro. eso va a suceder, ¿para ti es una mala operación traer a Veiga? No, creo que está bien el movimiento, si está pero bien, no está en su físicamente. prime. Y no, yo creo que tampoco está en el prime la gente que lo pueda acompañar para brillar. Entonces, si la gente espera que llegue este fin de semana y en la jornada 5 ya note y ya brille, yo creo que le va a costar bastante en adaptación y no va a estar al 100% en este torneo. Y aparte que arranque brillando no garantiza nada. Sainz Maximán como arrancó como Sí. bala y ahorita 2 goles es en un los primeros 2 desastre, partidos, ¿verdad? sí. Ya no pasa nada. Y Oye, Rodrigo Aguirre tampoco. Ya, Y también. Henry Martín tampoco. Oye, tú que a nivel de grupos, por ejemplo, el América fue tricampeón y el técnico lo hicieron tricampeón los jugadores y tal. Y muchos de ellos no quedan resentidos y ahorita oyen sus nombres, te quieren dar de baja, te quieren quitar la plaza de extranjero, ya no haya que hacer contigo el América. ¿Eso con el técnico no crea fricciones adentro del vestidor? Pues no hay muchas caritas, pero tú tienes que ver a beneficio del equipo, no de las caritas. Ok. O sea, sí. Sí crea, ¿no? Resentimiento. Claro. Sí te hacían caritas a ti, Tuca. Sí. Pero pues, se te resbala por Pero aquí. brilló Mario, ¿no? Brilló El Mario arco Ruiz, ¿no? del triunfo. Sí, 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 sí. Que Víctor Dávila creo que no tanto, No, pero pero- con Igor pudo haber pasado esa Lichnowsky situación. sí puede estar ahorita diciendo, a ver, hijos de su madre, yo Hubo una salí etapa ya todo esto y... Que pero los resulta equipos tenían que ya no 12 sirvo. extranjeros. No, hubo una época en que no había restricciones, por eso acuñaron Veracruz tuvo 20. el término no formado en México. Ándale. Por eso lo acuñaron. Porque si no caías en una discriminación de el naturalizado, si era mexicano o no era mexicano. Por eso salió este terminito. Exactamente, Que, exactamente. que tampoco es semánticamente correcto, porque no formado en México, pues Jorge Rubalcaba no es formado en México, Brian Gutiérrez no es formado en México, tendrían que entrar como extranjeros. Y que es una formación en México. Claro. El no formado en México se asocia y se vincula con extranjero. Pues no necesariamente. Jonathan Dos Santos no fue No formado en México, y tampoco, ocupaba plaza. Giovanni mismo cuando vino, o sea, y este término para mí no es correcto, pero es el que están utilizando para medio salvarse ahí a ver cómo le Eso, hacen. ¿te acuerdas, Héctor? Salió A Rafa Vaca, acuérdate cuando lo que hicieron. empezaron las naturalizaciones Ajá, express. a pasto. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, y de ahí pues, ya no pudieron frenarlo y por eso lo Como tuvieron un que folder que así de marcar de nuevo. naturalizaciones, no te miento, 70, 80 Sí, de sí, golpe sí. así. Sí, de Y acuerdo. entonces empezaron a ocupar plazas de extranjeros, pero con permiso de todos. Se podía. Sí, eran 5 legales. extranjeros y los que quieras naturalizados, llegabas a tener 5 o 6. Bueno, no hablábamos naturalizados. mucho hace unos meses que Álvaro Fidalgo ya estaba seguro en selección por ser naturalizado. Sí. Sí. Era esta la oportunidad para que lo convocaran y no lo convocaron. Sí, pero creo que hasta marzo, ¿no? Va el plazo. Pero es como que todo el mundo decíamos, bueno, ya es porque tiene los papeles, ya porque Se es supone que el naturalizado. 1 de febrero, ¿no? Y el 1 de febrero, pues es el domingo. Sí, es Se para la supone que a siguiente partir semana. del domingo ya. El de Pero lo va a Islandia llamar. puede llamarlo. El de El de Islandia ese sí, pero Sí. ¿puede llamar a Álvaro Fidalgo hoy en día? Sí lo puede llamar. Bueno, con el nivel que tiene, yo creo que no. El nivel no está bien. Pero ha sido tanto el ruido de Fidalgo, yo creo que es. Pero es que hoy el foco inevitable. creo que está en que América sí está en una crisis deportiva, en que van 3 jornadas, no tienes gol, no ganas y ojo, porque viene el torneo también de CONCACAF. ¿Y cuál fue el fracaso mayor de América el año pasado? Que no brilló a nivel ¿Y cuál internacional. quiere ganar? Con CACAF. Contra Olimpia le toca a Ahí la empieza, América. ahí empieza. En el primer compromiso, Y primera no te llave. extraña que hasta pueda ser eliminado ahí. Pues Digo, por ahí luego hay anda la América campanazos, ahorita, bueno, Hay campanazos. Vamos a ver si América saca un buen resultado ¿Y a contra quién le van a Necaxa. colgar ese milagrito entonces? o sea, Esa es la otra. ¿Quién sigue de Diego Ramírez? Porque digo, esa es la otra, están cargando milagritos Otros ahí. chivitos expiatorios están buscando. Pues sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Fútbol Picante con mucho más. Ya está aquí listo para entrar José Ramón Fernández. No es solo Diego Ramírez.
Hoy el tema es entender cómo funciona realmente el poder dentro del fútbol mexicano y por qué siempre que las cosas salen mal, la historia se repite. Se busca a alguien que pague, se busca a alguien que calme a la opinión pública, se busca a alguien que sirva como cortina de humo, y en el América esa figura fue Diego Ramírez, no porque sea el único responsable, no porque sea el principal culpable, sino porque era el eslabón más débil dentro de una cadena de decisiones, mucho más grande y mucho más compleja. Porque si analizamos con honestidad, Diego Ramírez no decidía los salarios, no decidía el presupuesto, no decidía cuánto podía gastar el club. No decidía si se remodelaba el estadio, no decidía si había o no dinero disponible en el mercado. Y sin embargo es el primero en salir. Y eso nos habla de una estructura que prefiere proteger a los de arriba antes que asumir errores colectivos. Una estructura que entiende muy bien cómo funciona la narrativa en el fútbol mexicano. El mensaje hacia afuera es claro, el América hace algo, el América reacciona, el América toma decisiones, pero hacia adentro el mensaje es todavía más fuerte. Porque les dice a todos los demás que nadie es intocable, que si esto no mejora, pueden venir más cambios, que el puesto de cualquiera puede estar en riesgo, y eso genera presión, genera tensión. Genera miedo, y el miedo rara vez es buen aliado del fútbol. Porque el fútbol necesita confianza, necesita claridad, necesita estabilidad, y cuando todo eso se rompe, cuando el vestidor empieza a sentir que hay incertidumbre arriba, cuando el entrenador siente que ya no tiene el respaldo total, cuando los jugadores sienten que cualquier error se magnifica, entonces el rendimiento se resiente, y eso es algo que hemos visto una y otra vez en la historia de la América. Muchos dirán que esto es normal, que así funciona un club grande, que el América se exige como nadie, y es cierto. El América es el más grande porque se exige más que nadie, pero también hay que decirlo, muchas veces se exige mal, muchas veces se exige sin autocrítica. Muchas veces se exige sin mirar el contexto completo. Y ahí es donde empiezan los errores. Porque no se puede exigir resultados inmediatos cuando la planeación fue deficiente, no se puede exigir títulos cuando no llegaron los refuerzos a tiempo. No se puede exigir funcionamiento cuando el plantel está desbalanceado, cuando hay jugadores que ganan muchísimo y aportan muy poco, y otros que aportan pero sienten que no son valorados. Y esa mezcla es explosiva, y aquí entra un punto clave que se repite constantemente en el archivo que analizamos, el tema de los salarios, porque el gran problema de la América hoy no es que no tenga dinero, es que tiene el dinero mal comprometido, mal distribuido, mal invertido, y eso limita cualquier movimiento, cualquier ajuste, cualquier corrección. Cuando tú le pagas a un jugador como si fuera figura europea solo por llegar a la América, después no lo puedes mover, después no lo puedes vender, después no lo puedes prestar, y te quedas atrapado con contratos largos, con sueldos altos, con plazas ocupadas, y eso termina afectando al equipo completo, porque no puedes traer a quien necesitas, no puedes liberar espacios, no puedes renovar a quien sí lo merece. Y esto no es responsabilidad directa de Diego Ramírez. Esto es responsabilidad del área operativa, del área que maneja el dinero, del área que autoriza salarios, y sin embargo esa área no se toca. Esa área no se cuestiona públicamente. Porque tocar esa área implica tocar a la estructura más alta del club, implica tocar a nombres mucho más pesados. Por eso la salida de Diego Ramírez es vista por muchos como una injusticia, porque nunca fue el protagonista en los éxitos, pero sí es señalado en el fracaso. Y eso pasa mucho en el fútbol mexicano, donde el que trabaja en silencio pocas veces recibe aplausos, pero siempre recibe críticas cuando algo sale mal. Y aún así, hay quienes defienden la decisión, diciendo que los ciclos se terminan, que el desgaste es natural, que después de tantos años es normal mover piezas. Y esa parte también es válida, porque el fútbol es dinámico, porque nadie puede quedarse para siempre, porque los proyectos se agotan, pero lo que incomoda no es el cambio, es la forma, es el momento. Es el mensaje porque sacarlo a mitad de semana, antes de un partido, en pleno inicio de torneo, manda una señal de urgencia, de nerviosismo, de improvisación. Y eso no suele ser buena señal en un club que presume estabilidad y grandeza. Mientras tanto, André Jardín sigue en el cargo, sigue teniendo respaldo, sigue siendo el técnico tricampeón, pero también sigue acumulando desgaste, porque su discurso empieza a repetirse, porque las respuestas empiezan a sonar iguales, porque el equipo no refleja en la cancha lo que él dice en conferencia. Y cuando eso pasa, el vestidor empieza a desconectarse. No es que Jardín haya perdido. El vestidor no es que los jugadores no lo quieran, pero sí hay señales de cansancio, de desgaste, de rutina, y eso en el fútbol es peligroso, porque cuando el mensaje deja de llegar, el rendimiento cae, y ahí no hay tricampeonato que valga. Y muchos lo dicen claramente. Antes de que corran a Jardín, puede que él mismo decida irse, porque el fútbol también es dignidad, porque el técnico sabe cuando su ciclo se está acabando, sabe cuando ya no tiene las mismas herramientas, sabe cuando el entorno se vuelve tóxico.
Y Jardín tiene mercado, tiene nombre, tiene opciones, dentro y fuera de México, por eso este momento es tan delicado para el América. Porque cualquier decisión mal tomada puede acelerar una crisis mayor, puede provocar una salida en cadena, puede desestabilizar aún más un proyecto que ya viene golpeado por un 2025 sin títulos, sin impacto internacional, sin crecimiento. Y, en contraste con todo este caos, aparecen otros equipos que, sin tanto ruido, están construyendo algo más sólido como Pumas, que con todas sus limitaciones económicas, con todas sus carencias, está apostando por ideas claras, por roles definidos, por perfiles que encajen en una estructura táctica concreta. La llegada de Uriel Antuna a Pumas es un ejemplo perfecto de eso, porque no es un fichaje mediático, no es un bombazo, es una apuesta calculada, es un jugador que necesita espacio, confianza, un sistema que lo proteja y lo potencie. Y Pumas parece ser ese lugar. Aquí no se espera que Antuna sea la figura absoluta. Aquí se espera que sea parte de un engranaje que cumpla funciones defensivas, que ataque espacios, que aproveche su velocidad en transiciones, que haga lo que mejor sabe hacer, y eso puede marcar la diferencia, porque cuando un jugador tiene claro qué se espera de él, suele rendir mejor. Además, Pumas ha demostrado ser un equipo que entiende mejor sus limitaciones, que no rompe su estructura salarial, que prefiere vender a tiempo antes que perder gratis, como pasó con Rubalcaba, una decisión dura, polémica, pero coherente con su realidad. Y esa coherencia es justo lo que hoy le falta al América. Coherencia entre discurso y realidad, coherencia entre inversión y rendimiento. Coherencia entre exigencia y planificación. La Liga MX, en general, vive en esta contradicción constante, quiere ser moderna pero mantiene vicios antiguos, quiere competir internacionalmente pero sigue inflando salarios sin retorno, quiere formar pero compra todo. Quiere resultados inmediatos pero habla de proyectos a largo plazo. Y esa contradicción se refleja en clubes como el América. Hoy el América es noticia no por lo que hace en la cancha, sino por lo que pasa en sus oficinas, y eso nunca es buena señal. Porque cuando el protagonismo se va a los despachos, suele ser porque en el campo las cosas no están funcionando. Y así, entre comunicados, análisis, debates, acusaciones veladas y silencios incómodos, el América entra en una etapa decisiva. Una etapa donde cada partido va a ser una prueba, donde cada error va a ser amplificado, donde cada decisión va a ser cuestionada. Y ahí veremos si este golpe fue un punto de inflexión o solo otro parche más. Porque el fútbol no perdona la improvisación, no perdona la soberbia, no perdona la falta de autocrítica, y el América, por grande que sea, no está exento de eso. Al final, la pregunta no es si Diego Ramírez debía irse o no, la pregunta es si el América está dispuesto a cambiar de verdad, a revisar su estructura, a ajustar su modelo, a corregir errores profundos, o si simplemente seguirá haciendo lo mismo esperando resultados diferentes, y mientras esa respuesta llega, el balón sigue rodando, los partidos siguen jugándose, la afición sigue exigiendo y el reloj sigue avanzando, porque en el fútbol, como en la vida, el tiempo no espera a nadie, y conforme pasan los días, la sensación alrededor del América no cambia, al contrario, se vuelve más pesada, más densa, porque cuando un club grande entra en este tipo de dinámica, todo se amplifica, todo se exagera, todo se discute, y cada silencio dice más que 1000 palabras. Porque no es lo mismo perder un partido que perder el control del relato. Y hoy el América está perdiendo el control del relato. Antes, el América marcaba la Allende, decidía de qué se hablaba, imponía el tema, hoy reacciona, hoy responde, hoy apaga incendios, y eso es un síntoma claro de que algo no está funcionando. Porque el equipo más poderoso del país no debería vivir apagando fuegos, debería vivir construyendo ventajas. Y aquí es donde entra el desgaste emocional de los futbolistas. Porque por más profesionales que sean, por más experiencia que tengan, por más títulos que carguen en la espalda, nadie es inmune a un entorno cargado, nadie juega igual cuando siente que el error puede costarle caro a alguien más. Nadie rinde al 100 cuando sabe que el margen es mínimo y que cualquier tropiezo se convierte en escándalo. Eso explica muchas cosas que vemos en la cancha, explica por qué el América juega con freno de mano, explica por qué no arriesga, explica por qué no fluye, porque el miedo a equivocarse paraliza. Y un equipo paralizado es un equipo inofensivo, por más talento que tenga. Y entonces aparece la pregunta incómoda, la que muchos no quieren hacer pero todos piensan, ¿este América todavía tiene hambre? ¿Este América todavía siente la urgencia de ganar? ¿O vive todavía del recuerdo del tricampeonato? Porque ganar cambia a los equipos, a veces para bien y a veces para mal. Y el verdadero reto no es ganar, es volver a tener hambre después de ganar. Y ahí es donde el rol del entrenador es clave. Porque el técnico es el que mantiene vivo el fuego, el que renueva el discurso, el que sacude al vestidor cuando hace falta, pero cuando el mensaje se repite, cuando las palabras ya no sorprenden, cuando el grupo ya las escuchó muchas veces.
el impacto se pierde y eso parece estar pasando. No es una crítica directa a André Jardín. Es una realidad del fútbol, le pasó a muchos técnicos exitosos, le pasó a grandes entrenadores en grandes clubes. El desgaste es natural, inevitable, y reconocerlo a tiempo puede evitar un colapso mayor. Pero el problema es que, en el América todo se mezcla. El desgaste deportivo con el desgaste administrativo, el desgaste del técnico con el desgaste de la directiva, el desgaste de los jugadores con el desgaste del discurso institucional, y cuando todo se junta, el margen de error desaparece. Por eso la salida de Diego Ramírez no puede analizarse como un hecho aislado, es solo una pieza más de un rompecabezas más grande, un rompecabezas donde las decisiones pasadas pesan más que las presentes, donde los errores acumulados terminan cobrando factura de golpe. Y mientras tanto, la afición observa, exige, se divide porque hay quienes defienden el proyecto, hay quienes piden cambios radicales. Hay quienes quieren paciencia y hay quienes quieren revolución, y el club queda atrapado entre esas posturas, intentando satisfacer a todos, cuando en realidad debería tener claro su rumbo. En contraste, hay equipos que no viven con esa presión constante, que saben quiénes son, que saben hasta dónde pueden llegar, y eso les da tranquilidad. Como Pumas, que no promete títulos, pero promete competir, promete orden, promete trabajo. Y eso genera empatía con su afición. El caso de Antuna en Pumas es simbólico porque representa la apuesta por recuperar, no por desechar, por construir desde lo que hay, no desde lo que se sueña. Y esa diferencia de enfoque es clave para entender por qué algunos equipos avanzan mientras otros se estancan. Antuna no llega como salvador, llega como complemento, llega con una función específica, llega con responsabilidades claras. Y eso le quita presión, le permite enfocarse, le permite rendir, algo que en Tigres no tuvo, porque ahí llegó como solución inmediata y terminó siendo un problema más, y es que el contexto lo es todo en el fútbol. Un mismo jugador puede ser figura en un equipo y pasar desapercibido en otro, no por falta de calidad, sino por falta de encaje, y Pumas parece haber entendido eso mejor que muchos clubes grandes. Mientras tanto, el América sigue buscando respuestas, sigue negociando salidas, sigue esperando ventas que no se concretan, sigue ajustando presupuestos y todo eso que consume energía, tiempo y enfoque. Porque cuando un club está más preocupado por lo que pasa fuera de la cancha que dentro, el rendimiento se resiente. Y aquí hay otro punto clave que se menciona poco, pero que pesa. El tema del estadio, la falta de ingresos por taquilla, la inversión en remodelaciones, los compromisos financieros a largo plazo, todo eso influye en las decisiones deportivas. Aunque no se diga públicamente, porque el fútbol moderno no se juega solo con la pelota, se juega con números, con balances, con proyecciones, y cuando esos números no cuadran, las decisiones se vuelven más conservadoras, más cautelosas. Y eso también afecta al armado del plantel. Por eso hoy el América no puede competir en el mercado como antes, no puede llegar y pagar lo que quiera. No puede cerrar operaciones de inmediato, tiene que negociar, tiene que diferir pagos, tiene que esperar ventas. Y eso para un club acostumbrado a imponer condiciones es un cambio fuerte. Y ese cambio requiere adaptación, requiere humildad, requiere aceptar que el contexto cambió, que el fútbol cambió. Que ya no basta con el escudo, que hay que hacer mejor las cosas, y ese proceso no es rápido, no es sencillo y mucho menos indoloro. Así que estamos ante un momento de definición. Un momento donde el América tiene que decidir qué quiere ser en los próximos años, si quiere seguir viviendo de su grandeza histórica o si quiere reinventarse, ajustar su modelo. Modernizar su estructura de verdad, no solo en el discurso, porque modernizar no es solo hablar de data, de scouting, de inteligencia artificial, modernizar es integrar todo eso con experiencia, con liderazgo, con criterio futbolístico. Y sobre todo con coherencia institucional, algo que hoy parece faltar. Y mientras esa definición llega, la Liga MX sigue su curso, con sus virtudes y defectos, con su formato polémico, con su competitividad engañosa. Donde casi todos tienen oportunidad, pero pocos construyen proyectos sólidos, y ahí está el verdadero reto del fútbol mexicano. El América, por su peso, por su historia, tiene la responsabilidad de marcar el camino, de elevar el nivel, de ser ejemplo. Y hoy está lejos de eso, pero también tiene la oportunidad de corregir, de aprender, de evolucionar, si se atreve a hacerlo, porque los grandes no se miden solo por los títulos que ganan, sino por cómo reaccionan en los momentos difíciles, por cómo enfrentan la crítica, por cómo asumen errores. Y este es uno de esos momentos donde el carácter institucional se pone a prueba. Y aquí estaremos, observando, analizando, cuestionando. Porque el fútbol mexicano necesita más análisis profundo y menos maquillaje, más autocrítica y menos excusas, más proyectos reales y menos parches, y porque al final, todos queremos ver un mejor fútbol dentro y fuera de la cancha. Y conforme
Avanza el torneo, el América se va quedando sin excusas, porque el calendario no espera, porque los rivales no regalan nada y porque en esta liga tan pareja, cuando dejas escapar puntos al inicio, luego tienes que remar contracorriente. Y remar contracorriente desgasta, cansa, consume, y eso es justo lo que hoy parece estar viviendo el equipo. Cada jornada se convierte en un examen, cada conferencia en un juicio, cada alineación en un motivo de debate, y eso no ayuda a construir confianza, al contrario, fragmenta, divide, genera bandos. Y cuando un club empieza a dividirse internamente, el golpe termina siendo deportivo. Y ahí aparece otro tema del que se habla poco, pero que pesa muchísimo, la relación con la afición, porque el americanismo es exigente, apasionado, crítico. Y cuando siente que el club no va en la dirección correcta, lo hace saber en el estadio, en redes, en la calle. Y esa presión es constante, no descansa, no se apaga. El América vive bajo una lupa permanente y eso es parte de su grandeza, pero también de su condena, porque cualquier error se vuelve tendencia. Cualquier tropiezo se magnifica y eso exige una fortaleza mental enorme, tanto para jugadores como para directivos, una fortaleza que hoy está siendo puesta a prueba. Por eso el discurso de esto se va a revertir, ya no alcanza. Porque la gente quiere ver hechos, quiere ver cambios reales, quiere ver un equipo que proponga, que domine, que imponga condiciones, no uno que sobreviva, no uno que espere, no uno que se conforme con empates o victorias apretadas. Y cuando eso no pasa, la comparación con otros equipos es inevitable, porque volteas a ver a Chivas, a Toluca, a Pachuca. Y ves proyectos con identidad, con claridad, con una idea reconocible. Y entonces la pregunta Serchola, ¿por qué el América, con más recursos, con más presión, con más historia, no logra lo mismo? La respuesta no es sencilla, porque no hay una sola causa, hay muchas, acumuladas, entrelazadas, decisiones que parecían correctas en su momento y que con el tiempo se revelaron equivocadas. Apuestas que no salieron, riesgos que no se calcularon. Bien, y eso nos lleva a otra reflexión importante. El fútbol moderno no perdona la improvisación, pero tampoco perdona la soberbia, creer que siempre se tiene la razón. Creer que el éxito pasado garantiza el futuro, creer que el escudo pesa más que el funcionamiento, y cuando un club cae en esa trampa, el golpe suele ser fuerte. El América hoy está obligado a reinventarse, no solo a cambiar nombres, sino a cambiar procesos, a revisar cómo contrata, cómo vende, cómo renueva, cómo comunica, porque la comunicación también es parte del problema. Cuando dices una cosa y la realidad muestra otra, la credibilidad se erosiona, y la credibilidad es clave. Porque sin credibilidad no hay proyecto que se sostenga, ni puertas que se abran, ni paciencia que aguante, y recuperar la credibilidad cuesta más que perderla. Mientras tanto, otros equipos aprovechan ese ruido, se fortalecen en silencio, construyen con calma, sin reflectores, sin promesas grandilocuentes, y cuando llegan los momentos importantes, suelen estar mejor preparados. Porque no vienen cargando el peso de la urgencia. El fútbol, al final, es un juego de equilibrios entre ambición y paciencia, entre exigencia y planificación, entre inversión y rendimiento, y cuando uno de esos elementos se desajusta,